Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial. Hoy traemos una noticia que ha hecho que muchos de ustedes, y nosotros también, se pongan de pie y digan, wow. Prepárense para lo que les voy a contar porque involucra a dos nombres que seguro conocen muy bien, Demet Özdemir y Can Yaman. Si lo han leído bien, el título lo dice todo. Demet Özdemir toma clases de italiano con Can Yaman. Sorprendente. Sé que para muchos de ustedes estos nombres evocan recuerdos de Erkenzicus, esa novela que nos robó el corazón y nos dejó con una química innegable entre sus protagonistas. Y es precisamente esa química, esa conexión que parecíamos ver en pantalla, la que hoy nos trae este giro inesperado. ¿Será que la ficción se ha trasladado a la vida real de alguna manera? ¿O simplemente están preparándose para un nuevo proyecto juntos? La verdad es que esta noticia ha desatado un torbellino de especulaciones y, como siempre, aquí estamos para desgranar cada detalle y traerles la información más completa. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo muy importante. Si disfrutan de nuestro contenido, si les gustan estas dosis de noticias del mundo del entretenimiento, si les encanta estar al día con sus celebridades favoritas, entonces no duden ni un segundo en hacer clic en ese botón de *** suscribirse ***. Es totalmente gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes y, lo más importante, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que adelante, hagan clic. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de que Demet Özdemir está tomando clases de italiano y que Can Yaman está involucrado ha sido, pues, una bomba. Imaginen la escena, estos dos titanes de la actuación, conocidos por su talento y carisma, compartiendo una aula, rodeados de palabras italianas, gramática y quizás hasta alguna canción de amor napolitana. Suena a película, ¿verdad? Pues parece que es una realidad. Las redes sociales han explotado desde que esta información empezó a circular. Los fans de ambos y especialmente los que shippean a Demet y Can han estado enloquecidos. Y no es para menos. Después de su exitosa colaboración en Erkenzicus, donde interpretaron a Sanem y Can, la pareja conquistó a una audiencia global. Su química era tan palpable que muchos soñaron con verlos juntos fuera de la pantalla. Si bien ambos han seguido caminos profesionales separados y han tenido relaciones conocidas, esta coincidencia ahora ha reavivado todas esas esperanzas y curiosidades. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Pues, según diversas fuentes y reportes que hemos investigado, parece que la información tiene un fundamento sólido. Se rumorea fuertemente que Demet Özdemir ha decidido que es hora de expandir sus horizontes lingüísticos y ha elegido el italiano como su próximo desafío. Y aquí viene la parte intrigante. Al parecer, Can Yaman, quien ya tiene un vínculo muy fuerte con Italia, no solo por su ascendencia sino también por su creciente popularidad y proyectos allí, podría estar jugando un papel clave en estas clases. Podríamos estar hablando de varias posibilidades. Una de las más emocionantes es, sin duda, la de un *** nuevo proyecto conjunto ***. Italia es un mercado muy importante para la televisión y el cine, y es posible que Demet y Can estén preparándose para protagonizar una serie o película ambientada en Italia, o que requiera que ambos dominen el idioma. Imaginen verlos juntos en una historia de amor italiana. Sería un sueño hecho realidad para muchos de sus seguidores. La idea de que Can, que ya ha demostrado su dominio del italiano en varios programas y entrevistas, esté guiando a Demet en este aprendizaje es realmente fascinante. Otra posibilidad es que las clases sean para *** proyectos individuales pero paralelos ***. Quizás Demet tiene un proyecto en Italia y Can, siendo un experto en el país y su idioma, le está ofreciendo su ayuda y consejo. O incluso que simplemente estén compartiendo la experiencia de aprender un nuevo idioma juntos como amigos, sin ningún proyecto específico en mente. A veces las amistades entre colegas del medio surgen de experiencias compartidas y proyectos pasados, y aprender un idioma juntos podría ser una forma de mantener esa conexión y apoyarse mutuamente. Lo que sí es cierto es que el italiano es un idioma hermoso y que aprenderlo abre muchas puertas, tanto a nivel profesional como personal. Es un idioma asociado con la cultura, el arte, la gastronomía y, por supuesto, el romance. Si Demet está aprendiendo italiano, es probable que esté considerando oportunidades en el mercado italiano, o simplemente que tenga un interés personal en la cultura italiana. Y si Can está involucrado, su experiencia y su conocimiento del idioma sin duda serían invaluables para ella.
Piensen en la imagen de Met practicando sus Xiao y Gracie y Can, corrigiendo su pronunciación con esa sonrisa que tanta suspiró provocó. Es fácil imaginarlo dándole consejos sobre cómo capturar la esencia italiana en su forma de hablar. Y no nos olvidemos del impacto que esto tiene en sus carreras. Para Demet, dominar el italiano le daría acceso a un mercado mucho más amplio y a nuevas oportunidades profesionales. Para Can, su conexión con Italia ya es muy fuerte, y si ahora está ayudando a una colega querida, esto solo solidifica su imagen como un artista multicultural y generoso. Por supuesto, en el mundo del espectáculo, las noticias a menudo vienen rodeadas de un velo de misterio y especulación. Y esta no es la excepción. Los fans están analizando cada detalle, cada me gusta en redes sociales, cada mención para intentar descifrar qué está pasando realmente. Habrá una foto juntos en una escuela de idiomas. Un vídeo corto de ellos practicando. Cualquier cosa que confirme o desmienta estos rumores será analizada hasta la saciedad. Lo que más me intriga a mí personalmente es la dinámica de esta situación. Can Yaman ya tiene un nombre consolidado en Italia, ha protagonizado series allí y se desenvuelve fluidamente en el idioma. Verlo ahora como una especie de mentor lingüístico para Demet Özdemir, si es que ese es el caso, es un giro interesante. Podría ser una muestra de la buena relación que mantienen como colegas y amigos. Y sinceramente sería genial verlos compartir pantalla de nuevo. La química que tenían era innegable y si la combinamos con un proyecto ambicioso en Italia, el éxito estaría casi garantizado. Además, el hecho de que Demet esté invirtiendo tiempo y esfuerzo en aprender un nuevo idioma habla mucho de su dedicación a su carrera. No se conforma con lo que ya tiene, siempre busca crecer y explorar nuevas facetas de su talento. Y aprender italiano es un gran paso, un desafío que requiere disciplina y pasión. Por otro lado, si esto es simplemente una coincidencia o una amistad que se fortalece a través de intereses comunes, también es una historia muy bonita. Nos muestra que las conexiones que se forman en sets de grabación pueden perdurar y evolucionar, incluso cuando los proyectos terminan. Y que el aprendizaje y el crecimiento personal son valores importantes para ambos. Hemos visto a Demet interpretar personajes complejos y cautivadores, y a Can hacer lo mismo, ganándose el corazón de miles de personas. Ahora, la idea de que ambos se embarquen en un viaje de aprendizaje de idiomas juntos, o incluso por separado pero con el apoyo mutuo, es simplemente inspiradora. Las redes sociales están repletas de memes, fanart y teorías sobre cómo sería este aprendizaje. Algunos imaginan que Can le enseña frases románticas en italiano a Demet, mientras que otros fantasean con un futuro proyecto donde ella lo sorprende hablando fluidamente. La imaginación de los fans es ilimitada y, francamente, es contagiosa. En resumen, la noticia de que Demet Özdemir está tomando clases de italiano y que Can Yaman está relacionado ha generado un enorme revuelo. Ya sea por un nuevo proyecto juntos, un apoyo mutuo en sus carreras individuales, o simplemente una amistad que se nutre del aprendizaje compartido, lo cierto es que estos dos actores continúan dándonos de qué hablar y manteniendo viva la llama de la admiración de sus fans. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la curiosidad está a flor de piel y que todos estaremos muy atentos a cualquier novedad que surja de esta interesante situación. La expansión lingüística de Demet y la posible conexión con Can Yaman abren un abanico de posibilidades emocionantes para el futuro de ambos, y para nosotros, sus seguidores, la espera de más noticias promete ser fascinante. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Hemos explorado los rumores, las posibilidades y las emociones que esta noticia ha desatado en el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que habrá un nuevo proyecto conjunto? ¿Qué les gustaría ver a Demet y Can haciendo juntos en Italia? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus deseos en la sección de ** comentarios ** aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irse, no olviden lo que les dije al principio: si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, por favor, denle un gran * me gusta **. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho ** suscríbanse ** al canal para no perderse nada de lo que estamos preparando.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de la magia del entretenimiento. Ciao.